Les voy a contar un poco mi motivación para no tener que hablar mucho yo durante esta conversación. Yo básicamente voy a hacer preguntas que están relacionadas con el proceso creativo de Sergio y espero que pues, sea información útil, creo que es información relevante, eso no lo pongo en duda, pero pues ahí sí espero que les sea de utilidad en esa medida. Eh, Hola, ¿qué más? No, mentira, ya nos habíamos saludado antes. Bueno, yo quisiera empezar de verdad por el mero cliché y por el mero comienzo, que es cómo supo usted lo que quería hacer, o sea, cómo tomó la decisión de ponerse a hacer cine, o por dónde empezó, o cómo llegó. Mm, Bueno, yo en el caso mío, digamos, he sido una persona muy privilegiada en ese sentido porque mis padres eran actores. Bueno, mi padre todavía es actor, tiene 92 años y hace un año o algo así, en Doctor Mata todavía interpretaba al arzobispo de Bogotá. Eh, Mi padre además ha sido director de teatro y de televisión. Entonces yo crecí en un ambiente muy de, ¿cómo diría? Teatro, televisión, pero el cine no estaba muy cerca de mí. No fue sino hasta cuando tenía 9 años, una tía me regaló una cámara fotográfica. Era una tía que tenía cáncer y murió poco después. Antes de morir repartió entre sus sobrinos algunos regalitos y a mí me tocó la cámara fotográfica, que yo recibí como algo muy especial, porque ahora, hoy en día todo el mundo tiene una cámara fotográfica, todos los niños, pero en aquella época una cámara fotográfica era un aparato extraño. Estoy hablando de 1960, y además había que comprar rollo y revelar y esperar 8 días a que llegaran las fotos y todo. Y yo empecé a tomar fotos de forma muy creativa. Mi madre empezó a interesarse de la forma como yo, la mirada que tenía de las cosas, porque no es que tomara fotos a lo loco, sino que eran retratos de mi perro, de mi hermana, de paisajes, y empezó a interesarme mucho la fotografía, y de pronto, por cosas, viajamos cuando yo tenía 10 años, es que es larga esta pregunta, ¿cómo empezó? No, hombre, está bien, ese es es la idea. Cuando yo tenía 10 años, mis padres decidieron irse a vivir a Pekín, a China, y mi padre tenía ahí varios trabajos, era profesor de la Universidad de Pekín y además era el director del departamento de doblaje del Instituto de Cine de Pekín. Y entonces en una ocasión mi padre tenía que doblar una película que iba para Cuba, una película infantil donde el protagonista era un niño de 10 años, de 12 años. Y entonces me llevó a mí para hacer el personaje que doblaba al niño chino en español. Pues los estudios de doblaje eran en los estudios de cine de Pekín. Y yo pues ya hablaba muy bien chino, porque desde que llegamos a China, mi padre, que era un comunista que es un comunista muy de la línea así dura, le pareció que el hotel donde nos estábamos hospedando era un centro de contaminación pequeño burguesa, y nos puso internos a mi hermana y a mí en un colegio chino, que ya se podrán imaginar lo que es estar interno. Pues es duro estar interno en un colegio aquí, pero en China, a los 10 años, comiendo comida de internado chino. ¿Qué tan parecida es esa comida a la comida china que uno consigue en algunos No, restaurantes? ¿No? comida de internado, dice. No, y entonces, como yo hablaba ya chino y eso,
entre toma y toma salía a ver los estudios y todos los directores y los directores de fotografía y todos estaban fascinados conmigo por pues, un niño. En esa época los extranjeros en China eran como marcianos. Uno salía a la calle y alrededor, si uno paraba, digamos, 30 segundos a ver una vitrina, cuando se daba vuelta ya no podía salir porque estaban todos ahí mirando. Era un país donde los extranjeros pero era impresionante. Y entonces toda esta gente del cine me empezó a mimar y yo descubrí que el cine mezclaba lo que hacía mi papá, que era teatro, y que yo desde pequeño iba a ver los ensayos y había trabajado como actor infantil en teatro y en televisión. Y entonces el cine mezclaba el teatro con la fotografía, bueno, tal que a los 12 años yo ya tenía clarísimo que yo lo que quería hacer en la vida era director de cine. Tenía clarísimo, se burlaban de mí, me decían que de qué iba a vivir, porque claro, en esa época en Colombia no había cine, fue muchos años después que se empezó a hacer un cine más o menos constante. Pero yo yo recuerdo bien, ¿no? Que vi la posibilidad de usar las herramientas que me gustaban para poder decir las cosas que quería decir. Entonces fue un proceso muy bonito y desde ahí ya empecé a leer muchísimo teatro. Como mi padre era director de teatro, había una biblioteca de teatro muy grande en la casa y en China no se conseguían libros, entonces me leí, bueno, no sé, 100 libros, las obras de Shakespeare, todo siendo muy niño. Creo que eso ha influido muchísimo en forma positiva en mi formación porque China en ese momento era un país en medio de una revolución cultural donde no había cine, no se proyectaba cine. Solamente de vez en cuando podía haber películas en la Alianza Francesa o así. Y entonces todo eso estimulaba mucho la posibilidad de leer. Leía mucho porque no había televisión, no había cine, no había videojuegos, no había nada. Entonces la lectura era verdaderamente importante. Y con el tiempo yo me he dado cuenta de que el ejercicio, digamos, el ejercicio creativo que resulta de la lectura no lo reemplaza nada. O sea, cuando uno lee teatro o novela, cuando uno lee, uno está siendo director, porque le toca imaginar, toca ponerle imagen a los personajes, a los paisajes, hay que buscar los colores, la atmósfera, el ambiente, y todo eso es un ejercicio creativo que no lo reemplaza el ir a ver cine, porque ver cine también es muy importante, pero cuando uno ve cine la película ya está dirigida y no hay ese proceso creativo que tiene la lectura. Mm, usted habla sobre encontrar en el cine una herramienta para decir lo que quería decir. ¿Qué era eso que quería decir? ¿Y eso ha cambiado en absoluto o hay algo de eso que usted anhelaba decir a sus 12 años que todavía quiere decirlo y que lo sigue diciendo? Pues digamos que a los 12 años no tenía muy claro qué era lo que quería decir, o sea, entendía que había aprendido a manejar un poco, de una forma muy primaria, herramientas que servían para decir cosas. Como les decía al principio, mi padre es comunista y yo tuve una formación comunista muy intensa, pues interno en el colegio, en una época muy politizada de China. Entonces tuve una educación marxista, maoísta, donde se considera que pues en la mirada marxista y maoísta el arte debe estar al servicio de las ideas y el arte además debe estar al servicio del pueblo, debe reflejar la sociedad en la que se vive. Todo eso influyó mucho. Digamos, yo ya no soy comunista, yo soy básicamente una persona de izquierda, pero en el momento de formación y en el momento en que empecé a acercarme y a manipular estas herramientas, yo sentía y sigo sintiendo, que el cine tiene una función social muy importante.
digamos, existe una responsabilidad cuando uno hace una película o un corto, uno está transmitiendo un mensaje, inclusive si no quiere transmitir mensaje. El no querer transmitir un mensaje es de por sí ya un mensaje. Y entonces, desde el principio siempre quise utilizar el cine como una forma de influenciar la gente con lo que yo pensaba. O sea, yo pienso que, hablando en términos generales, la sociedad capitalista es muy injusta, pues la socialista también, porque el viejo chiste que no sé si conocen, que se encuentra, se pregunta, oye, ¿tú sabes la diferencia entre el comunismo y el capitalismo? Y dice, no, pues mira, el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, y el socialismo todo lo contrario. Esa es mi conclusión de eso. Y el deseo de utilizar mis conocimientos de cine para transmitir ideas que ayuden a crear tolerancia, que ayuden a crear justicia, que ayuden a crear autoestima, que ayuden a generar en la gente emociones positivas o también negativas, porque una de las cosas hermosas del arte es que el arte le enseña a uno a manipular las emociones y los sentimientos. Entonces no hay necesidad de matar a alguien para vengarse. Uno puede sentir las emociones de la venganza en una película, o de la tolerancia, o del rencor, o del amor. Y esas emociones que se generan artificialmente a través de una película, o de un cuadro, o de una novela, le enseñan a la gente a administrar y a usar. Es como una especie de gimnasio de las emociones al que uno entra cuando ve cine o cuando lee, y sentir esas emociones hacen que la gente se fortalezca, se purifique. Pues es una parte muy bonita del trabajo de cuando uno trabaja en el arte, porque hay que explorar, hay que buscar. Alain Bidou, un filósofo francés que a mí me gusta mucho, explica con cierta claridad, pues por lo menos para mí, que el arte es explorar lo que todavía no existe, a diferencia de los científicos, de los técnicos, de los ingenieros, que lo que hacen es trabajar sobre cosas que existen y pues intentan mejorarlas y desarrollarlas. Y el artista trabaja con la nada. O sea, el arte es volver físico algo que no existe, que nadie ha pensado y que no existiría ni va a existir si no existe uno. Y ese proceso, pues a mí personalmente me entusiasma mucho, porque yo, digamos, me gasto 5 años para hacer la estrategia del Caracol y me preguntan, bueno, ¿y por qué la película tuvo éxito? Digo, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero... Voy a tachar esa. No, pero digamos, la transmisión de emociones que hay en esa película, de tolerancia, de justicia, de autoestima, de creatividad política, todas esas cositas que yo quería decir están ahí, y la gente le gusta, y eso es como sembrar una semilla en la cabeza de la gente. O sea, el que ve esa película, algo le queda ahí acerca de los problemas de esa casa, que son los problemas de esa ciudad, que son los problemas de ese país, y que son en el fondo el problema del mundo entero. Pasemos a hablar sobre el proceso creativo, ya propiamente dicho. Que esta es otra pregunta largaza, ¿no? Pero bueno, está bien. Esto es más una conferencia guiada que un... ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia su proceso creativo? ¿Usted cree en la inspiración? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo arranca? ¿Tiene algún tipo de ritual? ¿Qué espacios escoge? ¿Por dónde empieza usted? ¿Empieza por una palabra? ¿Empieza por una imagen? ¿Tiene Instagram? O sea, ¿cómo es su proceso creativo ahorita?
Yo sí creo en la inspiración, pero creo mucho en eso que dice Picasso, de que hay que estar trabajando cuando llegue la inspiración, porque si no de nada sirve. O sea, hay que estar moviéndose permanentemente. Yo desde que empecé siempre he tenido varios proyectos al tiempo, porque sé que algunos se mueren en el camino. En general el arte y pues muy específicamente el cine, en general es una pirámide invertida, es un proceso de es un proceso donde a medida que se avanza hay un deterioro de la idea original. O sea, uno empieza con una idea maravillosa y después en el camino cuando la escribe siente que no pudo transmitir lo que quería, y después cuando empieza la preproducción siente que no había la plata que necesitaba, y cuando empieza la producción no tiene los actores con los que soñaba, y cuando empieza la edición uno rodó menos de lo que necesitaba, hay una cadena de deterioros muy, muy grande, y por esa razón, en mi experiencia, hay que empezar con ideas maravillosas. O sea, es un poco como si uno se va a casar, pues uno busca la chica de tus sueños, porque uno sabe que en los procesos sentimentales va habiendo deterioros, y si no hay una cosa muy fuerte, entonces es verdad. O sea, cuando uno coge una película, un proyecto, y al cabo de 2 años todavía es un guión, y si no es muy bueno, si uno no tiene verdaderamente confianza en el proyecto, lo más probable es que lo abandone. Entonces, cuando yo empiezo un proceso creativo, tiene que ser que la idea me haya venido a la cabeza muchas veces, y que se haya dado codazos con otras ideas para salir adelante. Por ejemplo, mi última película, la de Todos se van, es una película que yo digo, esta película, ¿cómo logró salir adelante? Yo no quería hacerla, no quería, claro, pues es una historia cubana, con actores cubanos. Yo decía, pero ¿yo por qué? Pero la película, no sé cómo, venía, me regresaba a la cabeza, yo trabajaba contra mi voluntad en la película, teniendo otras ideas. Y esta salió adelante porque me interesaba mucho. De pronto me di cuenta de que lo que yo pensaba que originalmente quería, que era hacer una película para niños, resultó transformándose en un deseo inmenso de hacer una película sobre la infancia. Y esos procesos creativos pues forman parte del subconsciente, de eso. Y de una cosa que es fundamental, que creo yo, uno solo puede hablar de las cosas que conoce. Uno conoce cosas pues porque las ha vivido, la mayoría, ¿no? Por vivencias, pero también conoce cosas porque ha leído, porque le han contado, porque uno tiene una capacidad de observación muy grande y de escuchar, y entonces eso hace que uno a ciertos temas los conozca mejor que otros, y yo creo que hay que trabajar sobre los temas que uno conoce, sobre los temas donde uno tiene verdaderamente profundidad. O sea, yo he hecho películas, muchas películas, pues, y series de época, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, y yo no viví en el XVIII, en el XIX, ni siquiera viví en los años 40 del Dr. Mata, pero uno investiga, pregunta, se mete en ese mundo y termina conociéndolo, o termina conociéndolo suficientemente como para hablar de ello. O sea, yo creo mucho en ese concepto de Miguel Ángel, que le preguntaban cómo hacía él las esculturas, ¿no? Decía, no, es muy fácil, le quito el mármol que sobra. Pero eso ilustra perfectamente un proceso creativo, porque hay que tener una idea en la cabeza. Un escultor, si está esculpiendo la Pietà, o si está esculpiendo el Moisés, tiene que tener una imagen en la cabeza, probablemente tiene bocetos, no sé, pero hay que tener algo, o sea, eso no va a salir solo. En el cine es igual, o sea, yo cuando empiezo a escribir un guión, o cuando empiezo a rodar, yo me imagino una película terminada. Como decía antes, la idea tiene que ser muy buena, tiene que gustarme mucho para que llegue a ese punto de decir, bueno, ahora sí, voy a sentarme a trabajar 5 años para hacer 90 minutos y la destrocen los críticos porque no es suficientemente profunda. Pero es una pasión que uno tiene. O sea, yo cuando quiero hacer una película o una serie, pues proyectos,
si no los hago me estalla la cabeza. Entonces, creo que la clave de la creatividad es trabajar sobre cosas que uno conoce, que le emocionen mucho y que vengan a pedir, ¿no? O sea, es que me acuerdo que yo a veces estoy rodando y por las noches, uno cuando está rodando, uno se mete muchísimo en la película, ¿no? Y yo he tenido sueños de los personajes que vienen ahí al borde de la cama y me despiertan, yo soñando, ¿no? Me despiertan y me dicen, ¿qué? ¿Mi personaje para dónde va? Pero todo eso yo creo que forma parte del proceso creativo. O sea, es una mezcla de intuición y conocimiento. Sí, se despierta como... ¡Corte! Sí. Em, hay una característica del cine y de la televisión que no tienen como muchas de las otras artes, que, pues, que la pueden tener pero que no es inherente a, en cambio en este caso, sí es inherente al cine y a la televisión, el trabajo en equipo, o sea, los diálogos y estar permanentemente, como, o sea, parte del asunto también está en escoger un equipo, en dialogar con él, en tomar decisiones por interpuesta persona, como hacen tantos políticos, no, pero no, como, sí, como tomar decisiones por interpuesta persona y un poco confiar y un poco, ¿cómo maneja usted como las conversaciones, esos diálogos ahí, incluso con los autores que ha adaptado a cine, con Gamboa, con Mutis, bueno, o sea, cómo funciona esa mediación en su proceso? Bueno, la parte ya del trabajo, digamos, dinámico, de la parte del trabajo en equipo, yo creo que es algo que hay que cultivar, o sea, eso no se da espontáneamente y por eso es importante uno empezar a trabajar pequeño. Hay que empezar en chiquito, hay que empezar con un grupo de amigos, haciendo corticos, después cortos más profesionales, empezar a moverse gradualmente y crecer con la gente. O sea, los árboles al principio son chiquitos y es importante porque en medio de todo el trabajo de un director es muy parecido al trabajo de un comandante militar. O sea, el cine está muy lejos de ser una democracia, es una dictadura. Ahí, para que las películas salgan bien, solo una persona puede tomar decisiones porque existe, no existe no existe una fórmula para el éxito de una película, pero sí existe una fórmula para el fracaso, y es tratar de darle gusto a todo el mundo. Eso es lo peor que puede hacer uno, o sea, uno tiene que tomar grandes riesgos. Yo creo que el artista, los buenos artistas son los que toman riesgos, y es duro reconocer que con los años la capacidad de riesgo va disminuyendo, ¿no? Uno es mucho más arriesgado cuando está joven y no está poniendo en entredicho o en peligro la imagen o el goodwill o de lo que ha hecho antes que se malogre porque hizo una mala película o una mala novela. Entonces esa capacidad de riesgo sumada a la experiencia que va dando el crecer gradualmente con equipos le permite a uno comunicarse con el equipo en general. O sea, normalmente un director solamente se comunica con sus cabezas de equipo, o sea, con el director de arte, el director de fotografía, el director de sonido, el director el asistente de dirección. O sea, normalmente uno tiene alrededor un montón de gente que lo protege para evitar gastar tiempo en cosas innecesarias. Pero cuando se dice que el cine es un trabajo de equipo, es verdaderamente un trabajo de equipo, ¿no? Un director solo no puede llegar muy lejos. Y sin embargo a muchos les toca, ¿no? Y sin embargo a muchos les toca
como meterse en la, ahorita que hablábamos de su primer cortometraje sobre Humboldt, un poco también toca hacer las veces de, y bueno, yo no sé, yo no sé si pasará, me imagino que pasa mucho en Latinoamérica, no creo que eso pase en sitios que tienen una industria más formada, pero toca a veces, ¿no? Ser como el catering y el protagonista y el cómo, ¿usted cómo le fue con eso? O sea, ¿le gustaría volver a hacer algo por ese estilo alguna vez en su vida? Sí, cuando uno empieza toca apostar fuerte y hacer un poco de todo. En todo el mundo, o sea, también en los países donde hay cine, empezar es muy difícil. O sea, empezar, convencer a alguien de que uno tiene una idea lo suficientemente buena como para gastarse $1.000.000, es difícil, ¿no? Es difícil incluso cuando ya ha hecho uno muchas películas, porque o sea, parte de la habilidad que debe tener un director es saber convencer a la gente de que esta idea que está en el aire todavía va a ser algo interesante, y pues cada vez más es importante que además tenga éxito. Yo creo que es muy importante que la gente que trabaja en cine haya conocido todos los oficios que se hacen dentro del cine. O sea, mientras más conozca, más hábilmente va a poder manejar el equipo. No es fundamental, digamos, porque ya en este momento en Colombia uno incluso podría hacer una película sin haber dirigido nunca. Puede contratar gente. O sea, en el cine hay muchos casos de directores que su primera película ha sido exitosa sin tener experiencia previa, y entre los casos más vistosos está el de Orson Welles, que Orson Welles con 25 años, sin haber hecho ninguna película antes, hizo El Ciudadano Kane, que para la mayoría de los críticos y de cineastas, entre los que me incluyo, es la película más importante que se ha hecho en la historia del cine. Pero claro, genios como Orson Welles no hay muchos, y ni siquiera él mismo pudo superarse nunca más. ¿Cómo es? Quisiera hablar un momento sobre su papel como espectador. ¿Cómo es su relación con el cine, con la televisión? ¿Usted ve cine y televisión a menudo? ¿Ve series? ¿Las ve por computador? ¿Tiene el hábito de ver televisión o no ve televisión en absoluto? ¿Va a ver películas? Ahorita antes de empezar estábamos hablando sobre películas de acción. ¿Cuál ha sido esa relación con películas tan ajenas a su modus operandi? A mí me encantan los latinos. Yo soy muy buen espectador, o sea, y puedo ver cualquier tipo de cine. Me cuesta mucho trabajo ver el cine de acción porque es un cine donde la acción se come la narración, y ahora hablábamos con Santiago que cuando yo he acompañado a mi hijo a ver películas de estas de $100 millones, la película termina y me preguntan, oye, ¿de qué se trata? Y yo digo, pues hombre, no te podría decir, es un tipo muy bueno que persigue a uno muy malo y tienen mucho trabajo, pero no puede uno, no puede uno contar la historia porque las historias se diluyen, y a mí me gusta como espectador ver el cine que me conmueve, o sea, el cine que me emociona, por alegría o por tristeza, o sea, las películas que me hacen sentir emociones. O sea, yo entro a cine si cuando salgo siento que la película me emocionó, aunque haya sido en un momento muy pequeño, es una película que voy a recomendar y que me gusta. Y si no, no. Si no, no. Y soy un espectador. Yo cuando veo cine, si la historia me está tocando, se me olvida mirarla desde el punto de vista técnico. Porque claro, si la película es mala, yo empiezo a ver las cámaras, los dollies, el boom, la actuación, pero si la película es buena, a mí se me olvida que yo tengo idea de cómo se está haciendo esa historia. Y de alguna forma es como
un índice, ¿no?, que cualquier espectador puede tener. O sea, si uno empieza a ver, dice, uy, ¿y por qué habrá puesto la cámara ahí? Que yo lo que quería ver está más cerca, ¿no? O sea, porque mi concepto del buen director es el que coloca al espectador en el sitio más privilegiado de la sala para ver la acción. O sea, el director tiene ese poder de coger al espectador y ponerlo detrás del personaje para ver que tiene un cuchillo, que no lo puede ver si está de frente, ¿no? O sea, el director puede llevar sus espectadores a todos los rincones de la acción, mientras que el teatro, pues no, el teatro, la gente solo puede ver lo que tiene al frente. Entonces es una gran diferencia entre la mirada que hay en un espectador de teatro y un espectador de cine. Y yo soy muy buen espectador, o sea, si la película es buena, me conmueve, inclusive en televisión. Yo voy mucho a cine, pero algunas películas pues las veo en casa, que tengo un televisor bien grandote, y, y series, hago esfuerzos gigantescos por no verlas, porque cuando veo un capítulo me quedo enganchado y Se pierde termino viendo tiempo. 6 capítulos al día. O sea, yo por ejemplo, esta House of Cards, me estuvieron diciendo, tienes que verla, y yo, no, pues, no, hasta que un día caí en la trampa y me vi 3 temporadas en 2 semanas. Sí. En general, digamos, soy un espectador muy bueno, pero como decíamos ahora, o sea, cuando yo filmo, yo estoy pensando en el espectador de cine, que es una persona que se va a sentar ahí en silencio, concentrada, sin mirar el móvil, ha salido de casa, ha pagado por estar ahí. Entonces yo a esa persona yo le puedo transmitir y le puedo incluso manipular para que entre en el mundo virtual que estoy construyendo. Mientras que el espectador de televisión es una persona que tiene un control remoto en la mano, y uno sabe que donde exagere en la lentitud o en la complejidad de la historia, corre el riesgo de perderlo. O sea, yo cuando hago televisión, yo sé que más de 30 segundos sin acción, por ejemplo, un paisaje del caballo que va caminando y con el señor y no sé, y paran y hablan, y así, en cine se puede hacer eso porque nadie se va a salir de la sala porque haya 30 minutos de atmósfera. Pero en televisión sí corre uno el riesgo que miren a ver qué hay en el otro canal mientras el caballo llega a la cima y se queden en el otro canal. Sí. Entonces, pues el director de cine cuando rueda está pensando en ese espectador ideal que está sentado ahí disfrutando de la película sin distraerse ni un segundo. Porque cuando el espectador se distrae un segundo, generalmente por defectos o por errores que ha cometido el director de la película, porque, por ejemplo, si un actor se sobreactúa y le hace pensar al espectador durante un segundo, dice, en la vida real uno no es así, no le creo, a ese personaje no le creo. Ese segundo de distracción hace que durante un minuto el trabajo del inconsciente sea volver a entrar al mundo virtual. O sea, cuando un actor se sobreactúa o se subactúa o comete un error de diálogo o lo que sea, es tan grave como si se viera la cámara o como si se viera el boom. Entonces, digamos, mantener ese universo que uno crea, mantener la verdad, es un trabajo complejo y uno necesita espectadores complejos para eso, ¿no? Para mantener la virtualidad que uno está construyendo. Eso me interesa un montón, ¿cómo es el trabajo con los actores? ¿Cómo los moldea usted? ¿O cómo lo ve? ¿Cómo es el diálogo con ellos? ¿Ellos los prefiere que propongan o prefiere más bien tenerlos quietecitos e irles armando?
O sea, y sí, lo prefiere Miguel Angelesco, o sea, tallarlos o esculpirlos de la nada. ¿Cómo le va con eso, pues, con el manejo de las emociones, tal cual? Pues los actores son seres muy frágiles, ¿verdad? Son muy frágiles. Es difícil ser actor y la relación entre un director y los actores no siempre es buena, porque el oficio mismo del actor lo obliga a ser vanidoso, lo obliga a tener un alto concepto de sí mismo. Son personajes un poco esquizofrénicos porque tienen que ser, no lo digo clínicamente, ¿no? Pero la actitud, ¿no? De ser dos personas y a veces tres, depende del personaje. Todo eso es difícil. Yo he sido actor yo mismo y cuando he sido actor, de verdad, el temperamento cambia porque hay que ponerse una piel de actor que es difícil de llevar. Entonces, yo tengo mucho cuidado con mis actores, sobre todo tengo mucho cuidado al escogerlos, porque cuando uno escoge un actor, se está jugando el 50% del resultado. O sea, si la materia prima no es buena, no va a ser bueno el resultado. Y la materia prima es el actor en sí. Y los actores en sí, bueno, algunos uno los conoce porque ya ha hecho películas con ellos, o sea, pero cuando es un actor que llega nuevo y que viene de un proceso de casting, de prueba y error, o sea, yo a un actor importante a veces le hago hasta 5 sesiones de casting y los actores están desesperados, y resulta que es que los actores a veces no saben o a veces no son conscientes de que ellos no son más o no van a ser más de lo que hicieron en el casting. O sea, uno hace un casting con un actor para un personaje importante y termina el casting y viene y te dice, hombre, no me sentí muy bien en el casting. Dice, si no se sintió bien en el casting, no se va a sentir bien en la escena. No, que es que estaba nervioso. Pues si estaba nervioso, va a estar nervioso en la escena. No, que es que no estudié bien. Dice, si no estudió bien para el casting, no va a estudiar bien para la escena. Y para mí, los actores son lo que son en el casting. De ahí en adelante, los actores pueden mejorar mucho, pero ya es un trabajo de equipo. Ya no son materia prima. Ya están colaborando con un grupo de gente que los ayuda, que los guía, que los enriquece. Entonces, el momento de selección de un actor es muy complejo porque a veces uno se da cuenta de que el mejor actor no es la mejor persona. Y mantener el equilibrio de un equipo, o sea, un equipo donde hay 100 personas y hay 30 actores y de pronto hay uno que es complejo y difícil de trabajar, entonces uno tiene que decidir si sacrifica, si sacrifica, digamos, el confort del set para tener un actor que puede llegar a ser conflictivo, que puede llegar a ser, pero que es el mejor para el personaje. O me ha pasado a mí, que uno sabe que es alcohólico y sabe que a las 5 de la tarde va a estar borracho inevitablemente, pero es el mejor. Es el mejor para ese personaje. Entonces, poner en equilibrio todas esas cosas tiene una complejidad que va más allá de la capacidad de manejar. O sea, yo normalmente, lo que decía ahora, yo soy al estilo de Miguel Ángel. O sea, yo cuando pienso en un personaje, sobre todo si yo mismo he escrito el guión, pues lo tengo, o sea, lo veo y cuando veo el actor digo, ese es. Y ahí otra vez se mezcla la intuición con la experiencia, ¿no? Dice, este tipo va a dar, no va a dar. Ahí me ha pasado varias veces de actores que en los procesos de casting son unos ángeles y cuando llega el momento de rodaje son unos demonios. A veces pasa. Me ha pasado tener que cambiar de actor en televisión, cambiar de actor protagonista después de 15 días de rodaje. Hijo. Con una fortuna, pues eso, millones y millones de pesos perdidos porque de pronto uno se da cuenta, una telenovela que va a durar 100 capítulos, de pronto en el capítulo 4 te das cuenta que ese hombre va a ser un desastre y me pasó una vez. Sí. No, sweet. Venga, hagamos una pausa, como de hecho su merced la hizo. De hecho,
hecho un poco esa estructura tiene un giro intencional. Usted hablaba ahorita sobre la estrategia del Caracol y cómo existe algo que usted llamó creatividad política. Y su merced en algún momento decidió meterse efectivamente en política y haciendo obviamente el juego sensiblero de palabras. ¿Qué tanta creatividad le requirió eso? Es decir, ¿qué tanto tuvo que comprometer ahí sí el cacumen, pues la cabeza, meterse a pensar, o por qué tomó esa decisión, por qué tomó ese giro? ¿Qué tanto influyeron además las cosas que usted logró aprender haciendo sus películas? Porque si no estoy mal, eso fue, a ver, la estrategia del Caracol, Águilas no cazan moscas, Golpe de Estado y Luna llega con la lluvia y llegó a política, ¿o no? Sí. ¿Qué tanto, o sea, qué tanto tuvo que ver su proceso como cineasta? De dónde nació eso? Y de verdad, ¿qué tanta creatividad requiere estar ahí, pues metido en el Senado? Pues como habíamos hablado al principio de que mi formación en China me había hecho una persona muy política, de pensamiento muy político, bueno, y de actividad muy política, porque yo a los 19 años vine de China y durante 3 años estuve militando en la extrema izquierda en Colombia, con resultados pues catastróficos, pero bueno, lo hice con convicción porque yo pensaba que eso era lo que había que hacer en ese momento y realmente el país en ese momento era otro, la constitución era otra. Pero el fracaso de mi experiencia revolucionaria en la juventud fue tan grande que me alejó definitivamente de la política durante muchísimos años. Ejercía de alguna forma mi pensamiento político a través de las películas, pero no tenía ningún tipo de militancia. Pero en el año 96, más o menos, me empezó otra vez el deseo de ocupar, de hacer algo por el país ya en cosas prácticas. Entonces me metí en un círculo de estudios políticos y que era muy interesante para analizar el país. Y de repente en ese círculo decidieron que había que mandar a alguien a las elecciones y no iba a ser yo, pero el que seleccionaron no, pues hicieron una encuesta y vieron que se iban a gastar mucho dinero y no iba a salir. Entonces, en la encuesta esa salió que si era yo, si iba a salir elegido. Y yo dije que no, que pues de ninguna forma. Y empezó mucha presión de mi entorno, decir, bueno, pero para ser guerrillero no te tembló el pulso, pero ahora para ser político sí te va a dar miedo. Y digo, pues no es que me dé miedo, es que me gusta el cine, no siento que yo sea la persona indicada para hacer, pero me insistieron tanto que yo me hice como una especie de reflexión platónica, digamos, de decir, si uno sigue despreciando a los políticos, seguirá siendo gobernado por los políticos que desprecia. Digo, bueno, vamos a intentarlo. Entonces me presenté como candidato a la Cámara de Representantes. Antes de presentarme hice como lo que era como mi testamento cinematográfico político, que era Golpe de Estado, que era una película que hablaba sobre la posibilidad de la paz, mostraba cómo era posible con un sueño común tener un día de paz, con un pequeño sueño común de ver un partido de fútbol por televisión, un día de paz, y la idea era que con un gran sueño común puede haber una paz para siempre. Y con ese espíritu entré finalmente al Congreso y con una votación grande hicimos un grupo un bloque de izquierda y incluso me nombraron segundo vicepresidente de la Cámara y eso fue un desastre porque yo no tenía partido, había fundado mi propio partido con firmas y teníamos una alianza ahí, éramos 9 y teníamos pequeñísimo poder, pero al ser vicepresidente todo el mundo burocrático me fue comiendo, no podía hacer nada, no podía preparar proyectos porque la burocracia me comía, ¿no? Los permisos para comprar alfombras, para viajar a los departamentos, para hacer remodelación del baño, en fin. Y yo todo el día firmando cosas.
y en medio y al ser vicepresidente tenía un puesto en temas militares, y mi pasado, digamos, hizo que una fuerza de extrema derecha me empezara a amenazar, y no alcancé a estar como congresista sino año y medio, y tuve que salir del país por las amenazas. Y no me gustó mucho esa experiencia, y no pienso repetirla nunca, pero me parece que uno sí debe participar en política. O sea, yo no lo voy a hacer porque no tengo esa habilidad, no, me pareció muy difícil ese mundo de corrupción, pues con decirles que cuando yo era vicepresidente, el presidente de la Cámara, cuando terminó su periodo, le hicieron una investigación y terminó preso por corrupción. Y a raíz de eso fue que decidí hacer esa película, Perder es cuestión de método, que habla sobre la corrupción, no en el Congreso, sino en el Consejo, pero que de alguna forma refleja eso que había vivido yo. Pues fue un periodo muy difícil pero bueno. ¿Qué aprendió? No, ahí no aprendí nada. Realmente no. Eso es lo peor. Sí. Menos mal que no aprendí, porque ahí lo que podía aprender uno Mañas. era hacer chanchullos y hacer... No, realmente dentro de la Cámara de Representantes había un pequeño grupo de gente muy buena, muy estudiosa, pero la mayoría no, la mayoría estaban ahí viendo a ver cómo se hacían reelegir. Y en Colombia hay un problema con el legislativo, o sea, el poder legislativo en Colombia no legisla el ejecutivo. O sea, todos los proyectos de ley, todas las leyes, todas las cosas importantes que se hacen en el país son iniciativas del gobierno. Y los congresistas están viendo a ver cómo declarar el Día Nacional de la Panela, o cambiarle el nombre a una universidad, o ponerle el nombre de alguien en una calle. De verdad, es una cosa, es absurdo. Desastroso, sí, qué horror. Bueno. Hombre, lamento haber traído a colación estos temas, pero no, pero estuvo muy divertido. Hablemos 2 segundos. Yo quiero proponerle hacer un glosario, pero antes de eso quisiera que habláramos sobre asuntos de forma. ¿Cómo le llegan a usted como las imágenes? Pues, es decir, hay un asunto sobre el control que es importante cuando uno es director de cine. Esto lo estoy asumiendo por lo que hemos hablado, porque yo jamás he dirigido. Pero hay veces en que de alguna manera Jehová es el director de fotografía, ¿no? Entonces aparecen ciertas cosas que no habría manera de poner ahí. Es decir, ¿cómo funciona el asunto con el color, con la estructura, con el espacio, con el movimiento? ¿Cómo lo planea usted? ¿Hay cosas que llegan de repente? ¿Existen coincidencias? ¿Existe un control absoluto, por el contrario? ¿Cómo funciona usted, ya hablando de los ojos, de la cámara? Pues, ¿cómo lo hace? Yo siempre he pensado, bueno, esto me lo enseñaron en la escuela, que una película tiene que tener por lo menos un afiche. O sea, tiene que haber por lo menos una gran imagen que represente a la película. Y yo siempre he tratado de que no sea una, que sean por lo menos 3 grandes momentos en las películas. Inclusive, si se trabaja con bajo presupuesto, buscando y investigando, uno puede encontrar cosas que no sean caras. O sea, por decir algo, yo en mi primera película de Humboldt, que era un cortometraje de 12 minutos, estaba el castillo de Boca Chica, cuando Humboldt está llegando a Cartagena. Fui hasta Cartagena, me metí en un barco con la cámara. Es difícil rodar desde una lanchita para un cortometraje, después en el río Magdalena, después el salto de Tequendama en todo su esplendor. Estuve yendo durante 8 días, porque el salto de Tequendama generalmente es un chorrito miserable ahí, pero a veces lo toca abrir. Entonces estuve yendo todos los días con la cámara, hasta que finalmente un día llegué, y es espectacular la toma que tengo. Hay que hacer el esfuerzo. Y lo de Jehová,
es verdad que hay suerte, a veces hay suerte porque a veces en esa cadena de deterioros de las que hablaba al principio, a veces las dificultades se pueden tornar en virtudes, ¿no? A veces, no sé, se suelta un aguacero y uno dice, rodemos con aguacero, y después te pregunta, oye, ¿cómo hiciste esa lluvia tan realista? Y dicen, no, ¿bomberos de dónde? Y, sí, o, por ejemplo, Golpe de Estadio, la película, es una película totalmente rodada en exteriores a cielo abierto. Entonces, si pasa una nube, hay que parar de rodar una hora mientras la nube pasa. Y perder una hora es perder mucho tiempo. Pero, no sé, siempre entre la búsqueda y algunas casualidades, las películas van cogiendo, van enriqueciéndose de imágenes. Normalmente uno tiene claro en la cabeza lo que quiere, si no, no lo puede hacer. O sea, por ejemplo, la casa que se cae en la estrategia del caracol, muy gracioso. La casa que se cae, cuando cae la fachada de la casa, pues desde luego no podía ser una casa de verdad porque esas casas son patrimonio arquitectónico. Entonces estuvimos construyendo, desde que empezó la película, una fachada que era como una especie de bisagra que caía cuando se quitaba, un camión jalaba con un lazo unos seguros, la fachada tenía una ligera inclinación, porque en la estrategia del caracol trabajaron 2 arquitectos y un ingeniero, porque esa película era, y entonces tenía una ligera inclinación, y al quitar un camión jalaba los bloqueos que tenía, y entonces había un cálculo de que más o menos en 2 minutos, por inercia, caía la fachada. Pero no fueron 2 minutos, y un rollo de película dura 4 minutos. Entonces una de las cámaras, la cámara principal, se le acabó el rollo antes de que cayera la fachada. Yo afortunadamente tenía 6 cámaras, pero esas cosas pasan para bien y para mal. Luego fue muy gracioso que el maestro de obras que construyó esa fachada era un maestro de obras muy bueno, ¿no? Entonces habíamos tomado una foto gigante de la fachada de la casa de verdad y había que reconstruirla en un lote vacío, y entonces cada 8 días yo iba y miraba la fachada y le decía, va muy bien, maestro, pero tiene que hacerle, mire, está muy buena, está muy nueva, hay que envejecerla, hay que hacerle aquí como que tiene fisuras, y le decía, pero ¿por qué? Y dice, pues porque tiene que quedar igual a la foto, maestro, igual a la foto. Y así varias veces, y el día que fuimos a ya hacer la escena y pusimos las cámaras y eso, y el maestro estaba muy contento porque la casa había quedado igual a la foto, y entonces de pronto amarran la cuerda esa al camión, y entonces yo digo, ahí está él ahí al lado, digo, bueno, entonces en acción prenden el camión y jalan la cuerda, y entonces dice, si jalan eso se cae la casa. Yo le digo, maestro, es que para eso le hicimos, para que se caiga, pero ¿por qué la tumbar si quedó igualita la de la foto? Y yo me acordé de la historia del puente sobre el río Kwai, no sé si han visto eso, ¿no? Que construyen un puente y después hay que volarlo, y los ingleses no quieren. El maestro no quería que le tumbaran su casa de ninguna forma. Ay, qué bueno. Aquí me mandan un papel, Credibanco, 2107, no, mentira. Preguntas del público. Entonces, ¿quién va a hacer las preguntas? ¿Cómo van a hacer las preguntas? ¿Me las van a pasar? No tengo información al respecto. ¿Quién viene? Excelente. Mientras tanto, me gustaría que echáramos entonces glosario, que es un ejercicio bien lugar común, pero que de pronto nos puede dar como algunas luces ya sobre conceptos básicos. Entonces, me gustaría que usted definiera de una manera lo más concisa posible o que me dijera sus impresiones sobre las siguientes palabras. Bueno, empecemos con libertad. Usted que estuvo en un internado, que... Pues
Yo creo que la libertad es como una mezcla de estado de ánimo y estado de país que hay que defender a toda costa. O sea, es fundamental para la vida, para la creatividad sobre todo. O sea, yo he vivido en países donde no hay mucha libertad creativa y la gente sufre mucho eh, con esa falta de libertad. Aunque hay que decir que a veces, por ejemplo, en algunos casos, en el cine, por ejemplo, el caso de Carlos Saura, a mí me gustaban más las películas que hacía cuando tenía censura en España que cuando ya pudo hacer películas sin censura. Pero la libertad, tanto creativamente como políticamente, me parece fundamental, indispensable para hacer cualquier actividad. Independencia. Pues es un poco, es como un anexo de la libertad, creo yo, ¿no? O sea, que la independencia, en mi caso, por ejemplo, siempre soy independiente en el cine, pero no en la televisión. Los proyectos de televisión que se hacen para grandes corporaciones, o sea, RCN o la Televisión Española o la RAI son corporaciones donde todo el mundo quiere opinar y el resultado es un trabajo ecléctico, ¿no? O sea, uno no digamos, en televisión uno no es el dictador que es en cine, ¿no? En televisión uno es más como una especie de primer ministro de un gobierno. Y es difícil escoger proyectos en televisión porque generalmente no son muy interesantes. Yo he tenido muchas dificultades en televisión porque me gusta hacer la televisión, me parece que es el sucedáneo perfecto del cine. Si no hay cine, pues hacemos televisión, que es bien parecido, pero la gran dificultad es que los proyectos generalmente son excesivamente comerciales y temas que no me interesan. Entonces, he tenido mucha suerte de lograr hacer proyectos interesantes, pero no es fácil. Yo aquí tengo aquí anotado esencia, pero esencia suena... No, ¿qué es lo esencial para usted? Es decir, ¿qué es fundamental o qué es imprescindible? Pues hablando cinematográficamente o en el mundo de televisión y cine, es absolutamente imprescindible que el proyecto que estoy haciendo comulgue con mis ideas. O sea, yo no puedo hacer un proyecto en el que no crea, porque lo que yo quiero transmitir cuando hago mis cosas es que yo quiero transmitir verdad. Y la verdad Superman puede ser verdad, si se hace bien, ¿no? Pero yo necesito además que digamos, ideológicamente los proyectos no entren en contradicción con mi forma de pensar. Eso me lleva a una muy buena relevancia. Relevancia, pues lo hemos hablado durante la charla, para mí es muy importante que ahí sí solamente en el cine que mis películas transmitan mis preocupaciones. O sea, no me interesa hacer películas donde yo no sienta que cada escena contribuye a construir lo que yo busco. Y es en televisión, como decía, yo no me gusta todo lo que he hecho, pero no es mi pensamiento puro. El cine sí, en cine yo respondo por cada segundo de lo que he hecho. O sea, cada segundo de lo que yo he hecho es el resultado de reflexiones, de análisis, de prueba y error, y pues ahí está la relevancia del trabajo, ¿no? Bueno, y la última palabra, que esa ya también la hemos construido poco a poco, belleza. ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde la encuentra usted? ¿Es un equilibrio? Pues en esta cosa del cine y eso, yo diría que la belleza básicamente es la verdad. O sea, cuando uno... Y la verdad puede ser también sobre cosas que no sean verdad, pero digo, lo que hay que transmitir en el cine, digamos, en el cine la belleza es lograr crear verdad, que durante los 100 minutos que dura la película la gente sienta que entró en un mundo de verdad. No importa
que lo que se vea sea feo, no puede ser un tugurio, pero si se ha logrado crear esa atmósfera y crear verdad de ese momento, la gente considera que eso ha sido bello, Bien. creo yo. Bueno, nos vamos con las preguntas del público. Aquí mandan, ¿cómo escoger un proyecto? ¿Existe algún pálpito o algo que motive a escogerlo? En mi caso, un proyecto, si es generado por mí, con más razón, pero si viene de afuera, lo primero que tengo que sentir es que no, es algo de lo que no me voy a avergonzar. Porque yo he rechazado muchos proyectos porque yo digo, yo no quiero ver mi nombre ligado a ese proyecto. O sea, en literatura existen los autores que se ponen seudónimo para escribir libros que no quieren firmar, pero eso no existe en el cine y para mí al escoger un proyecto, ese es el primer punto. Y el segundo punto es sentir que lo voy a hacer, pues uno es un poco pretencioso, pero sentir que lo voy a hacer mejor que nadie. O sea, que lo voy a hacer bien, no acepto un proyecto si siento que no, o sea, que por un lado no comulga con mis ideas y por el otro no es el mundo en el que me muevo bien. A mí por ejemplo, una vez García Márquez me ofreció un guión que él escribió, que no se ha rodado, que se llama El Señor Presidente, me lo ofreció para que lo rodara y yo lo leí y me di cuenta que no me iba a salir bien en ese momento. Ahora sí, ahora sí me interesaría, sí. Pero ahora ya no me lo ofrece, ya no lo tengo. O sea, descartado Rápido y Furioso. Bueno, vamos. ¿Cómo balancear la creatividad y la calidad con tus limitaciones presupuestales? Yo pensaría que el presupuesto no es el problema, ¿entiendes? Yo creo que la clave está en trabajar dentro del presupuesto. O sea, si por ejemplo, en un proyecto, por ejemplo, la Estrategia del Caracol es una película de bajo presupuesto. No parece grande, pero dentro de las limitaciones de presupuesto que yo tenía, digamos, la mayor cantidad de dinero que se gastó para que la película fuera como es, fue el dinero de construir esa fachada y construir una torre donde hay una especie de grúa de madera que sube los pedazos de la casa y eso. Esas dos cosas costaron más, todo lo demás es relativamente sencillo. Entonces uno tiene como que tratar de distribuir además los presupuestos siempre son limitados, inclusive cuando la película es de $100 millones, yo leo las entrevistas, los directores se quejan de que no, pero en el caso de uno toca distribuir, ¿no? Es decir, no se puede arriesgar todo el dinero por igual en las escenas, hay que escoger algunas escenas para que sean afiches, como efectivamente en la Estrategia del Caracol la grúa es el afiche, o sea, sacar y simplificar otras escenas para lograr un equilibrio, pero no puede uno intentar hacer cosas extraordinarias hay que hacer lo ordinario en los mejores términos. ¿Qué deberíamos hacer para no caer en historias que se repiten indefinidamente como el narcotráfico, la prostitución, la violencia y etcétera? Pues yo creo que es un poco injusto decir que seguimos haciendo narcotráfico y violencia. El cine colombiano ha evolucionado bastante. Yo creo que en los últimos 5 años hay muy poco narcotráfico y violencia y hay más conflicto social. O sea, uno ve, por ejemplo, este año las películas, ninguna es de narcotráfico ni de violencia, y al contrario, están explorando temas nuevos y temas muy complejos como El abrazo de la serpiente o La tierra y la sombra. Son películas bien complejas y yo creo que hay que sacarle el cuerpo al narcotráfico y violencia, pero no lo puede uno abandonar porque la realidad de este país tiene mucho que ver con eso y
y digamos, el entorno es justo que influencie a la gente. Yo creo que hay que buscar otros temas, pero los temas que el país está generando para gente sensible generalmente no son los que muestran la cara alegre del país. Existe el cine comercial, de comedia, que yo pienso que debe existir y que es muy, ojalá exista mucho, pero yo no tengo especial aprecio por ese cine de fin de año, de ir a reírse, no. ¿Qué consejo le daría a los estudiantes que empiezan su carrera de cine y TV para que se pongan en acción? Pues eso es muy importante, o sea, digamos, si son estudiantes que empiezan, lo que decía al principio es súper importante que lean mucho. Yo he sido profesor en muchas universidades, he sido profesor 3 años en la Escuela de San Antonio de los Baños, fui jefe de la cátedra de dirección de San Antonio de los Baños durante 3 años, y yo he observado que uno de los principales problemas que tienen mis alumnos es que no han leído lo suficiente, no han leído ni una tercera parte de lo que tienen que haber leído, porque eso es algo que uno no puede reemplazar, uno no puede enseñar, uno le puede resumir la historia de Hamlet a pero se necesita que él la haya leído, y ese es un gran problema que tienen. Lo otro es empezar pequeños, o sea, es muy importante rodar cualquier cosa con el móvil, rodar un corto y crecer con el equipo, o sea, no intentar dar un salto de la universidad a una película, porque va a ser muy difícil, ¿no? Es mejor ir creciendo poco a poco y con un equipo que lo rodea a uno, con los guionistas, con el director de fotografía, o sea, armar piña desde el principio. Eso creo que es muy útil. Y rodar, o sea, rodar aunque el resultado no lo vea nadie. Como decía, cuando yo estudié, rodar era carísimo, o sea, hacer un minuto, había que rodar en 35 o en 16. Ahora con un teléfono uno puede rodar un cortico y pues tenerlo ahí para mostrárselo a la familia, a los amigos, y si llega un productor y dice, mira, que tengo este corto, y de pronto dice, oye, esto está fantástico, vamos a hacerlo profesionalmente. Eso ha pasado mucho. Y yo he visto largometrajes hechos con iPhone. O sea, hay un festival que hace de largometrajes hechos con teléfonos, y se puede, o sea, pero lo importante es hacerlo, porque la experiencia de hacer un corto, así no se proyecta en pantalla, es la más enriquecedora de todas las experiencias que puede tener una persona que comienza. Yo ahí me meto, ¿cómo es su relación con su teléfono? No, yo no. Yo fui director de fotografía muchos años y fui operador de cámara durante 12 años, y fui director de fotografía como de 8 largometrajes y como 30 cortos y como 300 comerciales, pero cuando ya me dediqué de lleno a la dirección se me creó un bloqueo con el trabajo, digamos, de rodar. O sea, yo si acaso ruedo a mi hijita por ahí de vez en cuando y no tomo fotos nunca, porque mi recuerdo es que la mirada que tiene el fotógrafo en una película, el director de fotografía, es totalmente contraria a la mirada que tiene el director, porque el director está tratando de meterse dentro del pequeño mundo, y el director de fotografía está viendo la imagen general. Esa es una cosa importante, digamos, en el tema de la creatividad. Uno siempre está viendo las cosas con gran angular, y en realidad hay que verlas es con una lupa. O sea, la vida hay que verla con lupa. O sea, no existen esas grandes historias, no, hay que ir a los personajes, buscarlos con la lupa. En Hollywood dicen que solamente hay 2 tipos de películas: las grandes películas sobre pequeños hombres o las pequeñas películas sobre grandes hombres.
¿Yo? Bueno. ¿Cuál ha sido el momento de más desconfianza y cómo lo superó? Desconfianza, voy a asumir como inseguridad. Yo traduzco, perdón. En general, para poder rodar y dirigir y terminar una película se necesita mucha confianza y mucha seguridad, pero a veces uno se derrumba. El peor caso que he tenido fue el de La Estrategia del Caracol, porque yo empecé el rodaje de La Estrategia del Caracol me habían avisado que el coproductor principal, que era Focine, que era como el Fondo de Desarrollo, como el Proimágenes de ahora, Focine entraba en quiebra y yo comenzaba el rodaje, digamos, el 1 de octubre y el 3 días antes salió la noticia de que habían cerrado Focine y que no iba a haber dinero para terminar la película. Entonces yo rodé con el dinero que teníamos, la película era de 8 semanas, logré rodar 6 semanas y me quedaron faltando 2, paramos el rodaje, empecé a hacer comerciales, muchos comerciales para juntar dinero y rodé las 2 semanas adicionales, pero como no tenía dinero, el laboratorio revelaba el negativo y me daba un informe por escrito del estado del negativo, me decían que el negativo estaba bien, no sé qué, pero no me entregaban positivo. Entonces era como escribir en una máquina sin papel. No sabía, no tenía mucha certeza del resultado y entonces me empecé a pensar que la película no era interesante. Cuando a los 6 meses pude sacar el material del laboratorio y empecé a verlo, sentía que digamos, no es natural hacer eso, lo normal es en caliente ir editando. Entonces yo veía la película y sentía que no, y llegó un momento en que perdí totalmente la confianza y la metí en unas cajas y la metí en una bodega, porque no había plata, porque no creía en la película y eso. Y ese es el peor momento. Y bueno, y ahí sucedió que fui a trabajar a México con Álvaro Mutis en el guión de Ilona llega con la lluvia, y Álvaro y García Márquez eran muy amigos, entonces Mutis invitó a Gabo a cenar con nosotros una noche, y yo con Gabo, como 5 años antes, le había contado el guión, porque él me preguntó, oye, esas historias tan largas, yo había hecho técnicas de duelo, la estaba haciendo la postproducción en Cuba, ahí me encontraba con Gabo de vez en cuando, y entonces me preguntó, ¿y qué vas a hacer después de técnicas de duelo? Entonces le conté el guión contado, porque ya estaba escrito, y como 5 años después fue la cena ahí donde Álvaro Mutis, y me llamó mucho la atención porque en medio de la cena me dice, Gabo, oye, ¿y la película esa que ibas a hacer sobre la gente que se lleva una casa? Y yo le digo, ¿qué pasó? No he vuelto a oír de la película. Le dije, no, la abandoné, le dije yo. Y yo, ¿cómo la abandonaste? ¿Por qué? Digo, no, porque mucho problema, no sé qué. Y entonces me dijo, yo quiero verla. Y entonces le dije, bueno, sí, estábamos en México. Digo, cuando llegues a Bogotá me llamas, y efectivamente cuando llegó a Bogotá me llamó, y yo fui y saqué el material de las bodegas, porque ya estaba editada ya, y se la mostré, y bueno, y a él le encantó, le fascinó, y me dijo, yo te ayudo. Y al día siguiente me llaman de México, de París y de Roma a deciros, mira, que llamamos de parte de Gabo, que a ver cómo, y bueno, y sacó a flote la película. Sí. Por eso tiene un agradecimiento muy especial al final. Bueno, me piden que ya que termine, porque pues ustedes saben que el tiempo es limitado, y pues yo, siendo presentador de televisión, sí que lo sé. Entonces, es como, el tiempo se acabó, amigos, pero no, simplemente, y para no terminar hablando yo, ¿cómo le gustaría cerrar? No, pues agradeciendo mucho que hayan venido, Una lavada que de hayan manos. madrugado. Y pues
veo que aquí hay mucha gente que le gusta el cine, pues que sigan yendo a cine, y los que quieren hacer cine, que hagan cine. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias.